Listo. Bueno, les decía que vamos a ver el problema número 5. Ahí tenemos una estructura que está conformada por una barra rígida, es la barra AE, está sostenida por una biela CE y la biela BD ha quedado corta. Hay una diferencia delta de 1 milímetro en este caso, que no llega a unirse a la viga AE en el punto D. Esta situación puede darse por algún error de fabricación, algún error cometido en la ejecución o en la perforación de la barra, o a veces es generado en el proceso. Porque ya vamos a ver dentro de desarrollo del problema que internamente se generan una serie de tensiones que, aunque como ustedes ven en el problema no hay ninguna carga aplicada, para generar o sea, para unir el punto D con la barra, habría que introducir fuerzas, lo cual generará tensiones internas en las barras, de manera tal de que Profe, antes de que... Sí, solo para saber, está mostrando solamente el pizarro, la pizarra, ¿no? No está sí, mostrando todavía diapositiva, no nada. he dibujado nada, no he Ah, dibujado nada todavía. ah, Estoy comentando el problema. listo, listo. Eh, Pensé que estaba mostrando una diapositiva. no, no, les decía que el estado tensional que se va a generar previo a la acción de las cargas reales a la cual va a estar sometida la carga, para llegar a unir el punto D con la barra BD, eh, genera un estado de pretracción o compresión en algunas barras que hace que luego, ante la acción de las cargas, se descompriman algunas barras que estaban traccionadas o viceversa, de manera tal de que ese estado tensional que se genera colabore para la situación futura cuando la carga esté actuando en la estructura. En este caso, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el estado tensional que se va a generar para llegar a la situación de montaje una vez que vinculemos las dos barras. Vamos a hacer un ejemplo, no el mismo que está en el problema, sino uno similar. Supongamos que tenemos dos bielas que reciben una barra rígida a la cual debemos vincular con otra barra, con otra biela, que es más corta. En esta situación, fíjense que si esta barra es la barra rígida y estas tres que están acá son deformables, y hacemos la diferencia, una vez más hacemos el comentario que decimos que una barra como esta es rígida cuando la rigidez o cuando esa capacidad de deformarse respecto del resto de las otras barras es mucho mayor. O sea, la acción de las cargas o de los esfuerzos que generemos en la barra esta que definimos como rígida generará deformaciones muy pequeñas comparadas con las deformaciones que se generarán en el resto de las barras. Por eso decimos que es, digamos, hacemos la referencia de que esa barra en particular es rígida. Bien, si acá tenemos la diferencia delta entre los puntos de vinculación entre la viga rígida y la barra A, vemos que para que se vinculen ambas, deberíamos generar un esfuerzo de manera tal de que la viga baje a un punto intermedio, que será un punto más bajo que el que tiene ahí, y la barra esta deberá subir
hasta ese punto de equilibrio. Es decir, supongamos que le vamos a poner nombre, esto es A, B, C, D, acá vamos a poner el punto E, y acá abajo el apoyo F. Si ampliamos el esquema este, suponiendo que esto es simétrico, ¿no? Que la barra esta está en medio, el punto E, que pertenece a la barra, o sea, este es el punto original, y acá abajo está la biela, ¿no es cierto? Acá la distancia que tenemos entre estos dos puntos es delta. La posición intermedia de equilibrio se va a alcanzar en una zona de manera tal de que esta tiene que bajar hacia aquí y esta otra tiene que subir hasta acá para llegar a la posición intermedia de equilibrio. El hecho de que esta barra deba subir algo implica la aparición de un esfuerzo de tracción. En la barra, le llamemos la barra 1 esta. Va a haber una fuerza T1 de tracción que yo tengo que ejercer para llevarla hasta este punto. Y para que la barra baje hasta ese punto intermedio, que es el punto de contacto, van a aparecer dos esfuerzos también de tracción en las otras dos barras que aparecen acá. Esta sería T2, esta sería T3, siendo esta la barra 3 y esta la barra 2. Bien. Entonces, acá vamos a dibujar el esfuerzo T1. Entonces, una vez alcanzado el punto S intermedio de equilibrio, las barras 1, 2 y 3 van a quedar con un estado tensional generado justamente por la acción esa de llevarla a un punto de equilibrio intermedio, sin que haya actuado ninguna carga real sobre la estructura. Es decir, hemos tenido que inducir algún desplazamiento, alguna deformación, para llegar al punto de equilibrio intermedio ese, sin que la estructura todavía empiece a funcionar para las cargas que ha sido prevista. Entonces, ¿cómo encontramos los valores de las fuerzas T1, T2 y T3 que debemos hacer para generar justamente o para llegar a esa posición de equilibrio? Primero, vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio serían, en este caso, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Es decir, que T2 más T3 debería ser igual a la fuerza T1 que esté ejerciendo hacia abajo. O sea, esta fuerza de tracción se equilibra con estas otras dos. Por simetría, T2 es igual a T3. Por lo tanto, podemos poner que T1 es igual a 2 veces T2. O sea, T1 va a ser el doble de T2. Bien, pero todavía no sabemos cuánto es el valor que tomará la fuerza T1 y la T2. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir una vez más a lo que ya habíamos visto de la compatibilidad de deformaciones. Entonces, fíjense que el desplazamiento desde E de la viga hacia el punto de equilibrio intermedio genera un alargamiento en las dos barras T2 y T3. Y el alargamiento de la barra T1 para pasar desde su posición a la posición de equilibrio, delta de L1, también debería compensar. Entonces, acá, desde acá hasta acá, esta distancia y lo que baja sería el alargamiento de la barra 2. Y desde acá, lo que sube la barra 1, ¿no es cierto?, para llegar hasta este punto sería el alargamiento de la barra 1. Por lo tanto, de esta situación podemos decir que delta de L2 más delta de L1 será igual a la distancia que la separa
delta, ¿no es cierto? Lo separa a las dos, tanto a la biela como a la viga. Pero acá tenemos dos incógnitas también, el alargamiento de la barra 2 y el alargamiento de la barra 1. Entonces, si tenemos una ecuación en donde aparecen las fuerzas, los esfuerzos, T1 y T2, podemos transformar los desplazamientos, o los alargamientos, perdón, en función de las fuerzas a través de lo que nos decía la ley de Hooke. Por lo tanto, a estos alargamientos los podemos poner como, recordemos, sigma era igual a E por épsilon. Sigma era igual a la fuerza sobre el área y el épsilon era delta dl sobre L. Entonces, al alargamiento yo lo puedo poner en función de la fuerza que lo genera a través de la ley de Hooke. Entonces, a esto lo vamos a poner de la siguiente forma. Delta dl2 va a ser igual a la fuerza F2 sobre el área, que en este caso, en el problema decimos que las áreas van a ser, las barras van a ser iguales, en la misma sección, dividida en el módulo de elasticidad y multiplicada por la longitud de la barra original, más el delta de L1, que va a ser igual a la fuerza, bueno, acá le hemos llamado T, perdón, acá sería T2 en lugar de TF. Esta sería T1 por L1 sobre A por E. Y esto será igual al desplazamiento delta o a la distancia delta que la separa entre a la viga y a la viga. De esa forma hemos armado una ecuación más en donde estamos vinculando T1 con T2 y el resto que son datos, ¿no es cierto?, conocidos, la longitud original, la distancia delta, el modo de elasticidad del material y el área de las dos de las secciones, que si bien no está dado, vamos a ver luego que no hace falta. Bien, armamos el sistema de ecuaciones y de esa manera podemos encontrar las dos incógnitas, T1 y T2. El estado tensional que se va a generar es el cociente entre la fuerza y el área. Por lo tanto, esto, T2 sobre A, va a ser igual a la tensión que se genera en la barra 2, y T1 sobre A va a ser la tensión, perdón, la tensión que se genera en la barra 1. Entonces, de esa forma podemos encontrar cuál va a ser el estado tensional que se va a generar internamente. Si las barras fuesen de una sección muy pequeña, la sección transversal de las barras, si fuese pequeña, la fuerza que tengo que hacer para estirarlas va a ser también pequeña. Si la barra tuviese una sección grande, la fuerza que tengo que hacer para desplazarla del punto a este otro punto también va a ser grande. Pero la relación, la tensión, va a ser siempre la misma. Va a depender de la geometría, principalmente de la estructura. Bien, en el caso que ustedes tienen planteado, y en los otros tipos de problemas, van a ver que la condición que tenemos que buscar es siempre cuál es el punto interno o intermedio de equilibrio o de montaje. Veamos, en el caso parecido al que ustedes tienen ahí, la barra rígida está vinculada, supongamos, vamos a hacer un ejemplo parecido, ¿no es cierto?, pero no el mismo. Supongamos que esta sea mi barra.
y yo la tenga acá, vinculada, la tengo que vincular ahí en esta situación. Supongamos que acá está también este simétrica. Este punto es un punto fijo de la barra. En este caso, la barra esta podría desplazarse hacia arriba y hacia abajo libremente, y por una cuestión de simetría, las dos barras estas se van a alargar o a cortar, ¿no es cierto?, en forma simétrica también. Ahora, en este caso, la barra esta, lo único que puede hacer es girar alrededor de este punto. No se desplaza en forma vertical como esta otra. Entonces, el hecho de que deba estar fija con respecto a ese punto hace que cualquier desplazamiento que yo necesite realizar, supongamos, yo voy a tener acá un punto de equilibrio intermedio, acá entre las dos barras, para que esta viga llegue a unirse en este punto, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que girar alrededor de este punto, que es lo que denominamos polo. O sea, la barra esta, que es rígida, no se va a deformar, va a girar un determinado ángulo θ para llegar al punto interno ese de equilibrio. Si lo ampliamos un poco al esquema, yo tengo la viga, el punto interno este aquí abajo, y la viga esta va a girar este ángulo, ¿no es cierto? Esto siempre ustedes recuerden que acá el giro es perpendicular al radio respecto del polo por el cual está girando, para pasar de este punto al punto de equilibrio intermedio. Entonces, ¿esta barra qué hace? Sube, se alarga un delta de L1, digamos, de la barra 1. ¿Y esta otra barra qué hace? Pasa de este punto hasta este punto, o sea, baja. Pero eso le transmite a la otra barra que está acá un efecto también de acortamiento, porque este punto pasa a esta posición. Para que este punto pase o baje acá, la barra esta está sometida a un efecto de compresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantear mi esquema de deformaciones y luego generar el estado de tensiones internas. O sea, acá va a aparecer una fuerza T1 que genera ese alargamiento y acá va a aparecer una fuerza T2 que genera justamente o que aparece debido al acortamiento que le estoy induciendo al girar la barra alrededor de ese apoyo. ¿Está? Entonces, aplicando las condiciones de equilibrio, que en este caso yo podría suponer para tomar este punto y no generar acá o la aparición de fuerzas, de reacciones acá en este nudo, si yo tomo sumatoria de momentos en el nudo A igual a 0, puedo relacionar la fuerza T1 con la T2 a través de esta ecuación. Y por otro lado, las deformaciones que estoy induciendo acá, los alargamientos y acortamientos en cada una de las barras, también las puedo relacionar por trigonometría o por, en este caso, semejanza de triángulos. Yo sé que este triángulo rectángulo que tengo acá es semejante a este otro. Por lo tanto, esta distancia, que es lo que baja acá, y esta distancia, que es lo que ha bajado a este otro punto, son semejantes, ¿no es cierto? Por los triángulos, entonces son proporcionales entre sí. Entonces, si yo sé que esta distancia, que es lo que separa al nudo de la viga, conozco ese valor que es delta, yo sé que esta distancia, lo que baja esta y lo que sube esta otra es igual a delta. O sea, desde acá hasta acá es delta. Entonces, a esta distancia le voy a sumar el delta L1 y voy a tener igual a este delta. Y a esta distancia, que es lo que baja el punto, lo puedo relacionar con esta otra. ¿Y esta distancia qué es? Es el delta de L2, es lo que baja el punto S que produce un acortamiento en la barra 2. Entonces, ¿cuál sería mi condición de equilibrio acá? Delta, o sea, la distancia que lo separa acá, va a ser igual al delta de L1, que es lo que sube el nudo del punto este hasta acá, más esto otro. Y esto otro, si yo tengo las distancias estas, ¿no es cierto?
O sea, yo sé que desde acá hasta acá tengo una distancia, le llamemos A, y acá una distancia B. Hay una proporcionalidad, entonces puedo relacionar delta de L2 con esta distancia. O sea, acá voy a tener delta L2 sobre esta distancia es igual a A más B sobre A. Entonces, vamos a escribir aquí, esta distancia la llamemos I. I sobre delta de L2, esto sobre esto es igual a A sobre A más B. Por lo tanto, I va a ser igual a delta de L2 por A sobre A más B. Entonces acá yo tengo que esto es igual a delta de L2 por A sobre A más B. Esa sería la condición de compatibilidad de deformaciones que yo tendría que aplicar para relacionar luego a través de la ley de Hooke este alargamiento o acortamiento con las fuerzas que lo generan T1 y T2. ¿Está? Bueno, en el caso que ustedes tienen planteado en el problema, la situación es similar a esta, nada más que el hecho de que la barra esté inclinada va a hacer que tengan que trabajar un poquito, pensarla un poco, cuál es la relación que van a tener ahí. Es decir, si la barra tiene que pasar de esta posición a esta otra, porque acá está la viga, va a haber un punto intermedio por acá, esta barra va a tener que girar, la viga va a tener que girar respecto de su polo, y ese punto intermedio de equilibrio es lo que tengo que relacionar, que mi distancia incógnita es esta originalmente, la distancia delta. Entonces, el punto, ¿qué es lo que hace? El punto intermedio este va a tener que, esto va a tener que girar, va a subir hasta aquí. Y esta otra, ¿qué tiene que hacer? Alargarse hasta aquí. Entonces, en el otro extremo ustedes tienen también la barra como esta otra. Entonces, estas distancias, mi delta de L1 será este, desde acá hasta el punto intermedio. Lo puedo relacionar por trigonometría, en este caso, conozco los ángulos, o sea, este ángulo es conocido. Puedo relacionar esta distancia con, y luego con lo que va a ser el delta de la barra Profe, acá. Ahí lo tienen que trabajar un poquito, pensarlo un poco, pero la forma de planteo es similar a la que ya vimos. profe, ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda? profe. Sí, Ahí en el problema nosotros nos da de dato un, un delta de 1 milímetro que se separa entre la sí, barra en diagonal a la viga. sí. Eso sería el delta, el delta que está ahí, digamos que usted lo tiene dibujado, ¿verdad? La distancia entre el nudo, que tendría que ser el punto de encuentro, ¿no es cierto? Esto estaría alineado, estaría por acá, digamos. Esa distancia es delta. Fíjense que estamos hablando de distancias muy pequeñas. La barra tiene 1,5 metros de altura y estamos hablando de 1 milímetro. Entonces, esas distancias, esos valores, hacen que yo tome el punto este y lo suba acá. Los errores que se me generan ahí son muy pequeños, entonces es despreciable. No sé si a eso iba la consulta. Sí, más que nada mi consulta era haciendo todo este planteo, haciendo relaciones, ¿dónde ponemos el dato ese de 1 milímetro? O sea, el delta. Y este es delta. Yo sé que tengo que llegar desde acá hasta acá alargando la barra, este es el punto intermedio. Y esto ha subido para acá. Entonces, esta distancia la puedo relacionar con esta otra. Y a esta distancia yo la puedo relacionar por trigonometría con esta otra. O sea, ahí sumaré esto más esto es igual a delta.
¿Está? Por eso les Ah, decía claro. que acá tienen que usar un poquito la imaginación. Bien, ¿quedó claro? Ya nos Sí, quedan profe, menos de muchas 10 gracias. minutos, menos de 10 minutos para terminar la sesión. Terminamos acá y volvemos a entrar a la misma, ¿no? Al mismo, a la misma clase. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Creo que había una pregunta en el chat, profe. En el chat. eh, dice T2 no debería estar multiplicado por 2, ya que representa T2 más T3, pero eso era del problema anterior. Era de acá. O sea, T1 es igual a 2T2, o si no, T1 igual a T2 más T3. No sé si era esa la pregunta que me hacía Maxi Cabrera. No, no, Medina Rodríguez. Bueno, no sé si quedó evacuada la Profesor, duda. Sí, profesor, disculpe, sí, te ¿podría escucho. volver a reemplazar el ejemplo anterior donde usted encontró el delta de L2 por A sobre A más B? ¿Podría volver a repasar esa parte? En este El de caso, arriba. Sí, 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 en ese. sí, este. Sí, sí. Bueno. Bueno, acá yo sé que la barra, esta va a girar. Un determinado ángulo pequeño, ¿no es cierto? Va a girar. Y siempre hemos dicho que los desplazamientos en este tipo de estructuras generan giros, ¿no es cierto? Que generan un triángulo rectángulo, porque acá habíamos dicho que esto es un segmento que genera un ángulo recto en este punto. Por lo tanto, esto que va desde el punto de intermedio, este de acá, hasta acá, cuando llega al encuentro, este es un triángulo rectángulo, este otro triángulo rectángulo, los dos son semejantes. Entonces podemos plantear la proporcionalidad. Esta distancia es a esta, como esta distancia es a toda esta. Eso es lo que hemos puesto. Y, que es esto, sobre delta de L2, que es lo que se acorta la columna que tenemos acá, la biela esta, es igual a esta distancia que es A sobre la distancia total que es A más B. Entonces, I, que es este pedacito, lo despejo de acá, es igual a delta de L2 por A sobre A más B. Y por otro lado, esta distancia, sumado a lo que se alarga la barra de delta L1, que se alarga la barra 1 para llegar al punto de equilibrio, es igual al delta. Eso es lo que estoy poniendo acá. Delta de L1, este pedacito, y delta, el I este que tengo acá es el delta de L2 por A sobre A más B. Entonces, de ahí surge la segunda ecuación. La primera salía de la sumatoria de momentos en A, donde vinculaba T1 con T2. Y la segunda sale de justamente la compatibilidad de deformaciones, donde delta L1 y delta L2, a través de la ley de Hooke, los relaciono con las fuerzas que los generan. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero, gracias. Gracias. Bueno, bien. Profe, ¿Alguna yo otra tengo más? otra ¿Alguna duda. consulta más? Así pasamos Sí, ya al ya. otro problema. Yo quería preguntarle ahí en el ejemplo de abajo, sí, justo a donde tiene que llegar la biela, o sea, a donde tiene que conectar bien, ahí exactamente. Aquí abajo. Ese punto es el que va a subir, porque lo que no entiendo es la suma que dice usted que es el delta, va a ser igual al delta de L1 Ya, lo vamos a más, hacer, lo hacemos rápidamente acá. Yo tengo que, la biela, perdón, viene y se debe encontrar en este punto. Ahí está la viga horizontal. Cuando esta va a girar, porque acá tengo el apoyo, va a subir. Esto gira un pequeño ángulo y sube este punto hasta esta posición.
Este otro punto, esto sigue, ¿no es cierto? Acá. Este otro es el otro punto de acá. Acá tengo el delta dl de la otra barra. Esta barra yo lo puedo generar de esa forma. O sea, yo acá tengo esta distancia desde acá hasta acá, es delta. La barra esta, ¿qué es lo que hace? La alargo y luego giro perpendicular. Recuerden que siempre los giros son perpendiculares a la posición, ¿no es cierto?, respecto, en este caso va a girar acá en su apoyo. Siempre es perpendicular. Entonces, esta distancia es delta, y desde acá hasta acá es lo que se alargó, delta de L1, es lo que se alargó la biela para llegar a este punto y luego girar y unirse aquí. Entonces, yo sé que este ángulo es conocido, es alfa, digamos. Ese ángulo alfa se va a repetir acá. Entonces, esta distancia, desde aquí hasta aquí, le llamemos X si quieren, va a ser, o la puedo poner en función de esta otra. Va a ser igual a, o sea, este X va a ser igual a delta, a esto le llamemos, no sé, este punto, qué sé yo, que se llame A, entonces esto es delta A, porque ha subido el punto hasta esa posición intermedia. Entonces, puedo poner como delta A, o sea, esta distancia X sería delta A por seno de alfa. Entonces, delta A por seno de alfa es este espacio. Y este X, si yo lo sumo, delta de L1 más X es igual a la distancia que tenía originalmente. Y a este delta A lo puedo relacionar con delta L2 a través de la semejanza de triángulos. ¿Mm? De vuelta, si esta es mi distancia, de acá hasta acá es la distancia A y de acá es la distancia B, puedo poner delta A sobre la distancia A es igual a delta de L2 sobre la distancia A más B. Entonces de acá puedo despejar el delta A. Y delta A lo puedo poner en función de este X, y este X entra acá. Entonces puedo relacionar toda la geometría a través de los alargamientos o acortamientos que se generen entre las barras. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí. en el segundo ejemplo que dio, el que está en rojo, sí, ¿qué pasaría si la biela donde está ubicada la tensión 1, en lugar de estar en esa posición, estuviera ubicada del lado de arriba? Y bueno, en lugar de que este se alargue para llegar al punto, yo a la barra esta la tendría que hacer subir un poquito. Y esto se alargaría más, porque el punto intermedio de equilibrio estaría del otro lado. O sea, recuerden, siempre tengo que buscar un punto intermedio de equilibrio. Esta, por ejemplo, tenía que subir un poquito para encontrarse. Esta tiene que bajar un poquito para encontrarse con la otra. Bueno, sería un caso parecido a este, nada más que la barra sería vertical. El punto de equilibrio siempre está en un valor intermedio, no en el medio, intermedio, en esa zona. Otra consulta respecto a esto antes de que pasemos al problema siguiente. Bueno, vamos a ir borrando para explicar más o menos cuál sería el planteo del último problema.
Bien, este problema también es un problema hiperestático. Fíjense que las barras, estas que están en diagonal acá, no se tocan, no están unidas acá con la articulación, sino que una pasa por sobre la otra. Y aplicamos una carga en cada uno de los nudos de forma simétrica. Este apoyo es fijo, este otro apoyo es desplazable, ¿no es cierto? Un apoyo móvil. Entonces, cuando actúe la carga, que ustedes ven que acá es simétrica, ¿qué va a pasar con las barras? Cada una de las barras estas verticales, ¿no es cierto? Las barras I, van a tender a alargarse. O sea, este punto va a tender a bajar. Este otro punto también va a tender a bajar. Esta barra tendrá que acompañar ese desplazamiento, o sea que este punto va a pasar a esta posición también, acompañándola a la barra. Este punto, que bajaría hasta acá, también debería ser acompañado por esta otra barra. Pero el hecho de que estas dos se alarguen, van a hacer que estas dos, tanto la de arriba como la de abajo, se acorten. Entonces, va a haber un punto intermedio acá, que va a ser este punto de equilibrio acá, en donde esta barra va a pasar a esa posición y esta otra va a pasar a esta posición. O sea, ese sería el esquema de deformaciones que tendría el pórtico. Este punto, como es desplazable, va a pasar de esta posición hasta esta posición. ¿Por qué digo yo que se desplaza y no se queda en este punto? Porque esta barra, que es la diagonal esta, que debe acompañar este punto hasta este punto, va a tender a girar alrededor del polo, porque acá está fija, y va a tender, al alargarse, va a tender a girar hacia ahí. O sea, que va a generar va a tratar de generar un acortamiento en esta barra. Aquí habría dos formas de plantearlo al problema. Una sería decir, bueno, yo sé que desde este punto, ¿no es cierto?, hasta el punto original, yo acá tengo un delta de X. O sea, la barra X se ha cortado. Desde este punto hasta este otro punto, tengo un delta Y. O sea, esta barra se ha alargado. Desde acá hasta acá. Y la barra Z, ¿no es cierto?, esta que está inclinada, también se alargó, sufrió un alargamiento. ¿Por qué? Porque este punto, en el mismo sentido, en el mismo eje de la barra, pasa y gira acá. O sea que acá también aparece un delta Z. O sea, hay un alargamiento de la barra Z. ¿Lo ven a este punto qué hace? Se alarga en la dirección de su barra original y luego gira en forma perpendicular hasta encontrar el punto de encuentro, el punto de equilibrio que teníamos acá. Entonces también hay un alargamiento de la barra Z. ¿Está? Fíjense que originalmente teníamos un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo idénticos. Por Pitágoras sabemos que en este caso la distancia A, esta distancia, la longitud original de la barra X, al cuadrado, más la distancia B, que es la altura esta, elevado al cuadrado, es igual a la distancia Z, que es la longitud de la barra diagonal elevada al cuadrado. Luego de la deformación, los triángulos estos, si bien se deforman, siguen siendo rectángulos.
Por lo tanto, también vale el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, fíjense que A ahora es A menos delta X. A menos delta X. A menos delta X al cuadrado sería la base del triángulo más chico este. La altura del otro triángulo sería B más I, perdón, B más delta I, elevado al cuadrado, y la diagonal, que era longitud Z, más su alargamiento, igual a Z más delta Z, también elevado al cuadrado. Bien, por ese lado estamos relacionando entre sí las deformaciones que han surgido en este rectángulo, ¿no es cierto?, con las dos diagonales. Pero por otro lado tendremos que plantear las condiciones de equilibrio que se generan a raíz de la acción de las dos cargas P que están actuando en el nudo. ¿Cómo sería eso? Bueno, si yo tomo este nudo, las condiciones de equilibrio de ese nudo serían, por ejemplo, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces, ¿qué tendría? La fuerza P que la tira hacia abajo, la fuerza I que tira hacia arriba, menos entonces I, y la componente vertical de Z. Supongamos que este es mi ángulo alfa, sería Z por seno de alfa, también hacia arriba porque está traccionada, menos Z por seno de alfa, y esto es igual a 0. Esa sería una condición de equilibrio, y estoy ahí relacionando la carga P con la tensión interna, ¿no es cierto?, la fuerza que toma la barra I y la fuerza que toma la barra Z. Por otro lado, podría plantear también la condición de que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0 también. Entonces, en este nudo yo tendré la barra X, la horizontal, se está cortando. La barra Z, la componente horizontal de la barra Z, estaría traccionando. Entonces, acá, ¿qué tengo? Z por coseno de alfa menos la fuerza X igual a 0. Entonces, acá estoy relacionando la fuerza Z con la fuerza X. Acá estoy relacionando la fuerza Y con la fuerza Z. Y en esta ecuación, a todos estos alargamientos o acortamientos que se generan, a través de la ley de Hooke los puedo relacionar con la fuerza X, a este lo relacionaré con la fuerza Y, y a este lo relacionaré con la fuerza Z, a través de la ley de Hooke. Entonces, vemos que hemos armado un sistema de ecuaciones, 1, 2 y 3, con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sí, alguien me quería consultar. Sí, yo le quería preguntar respecto a las ecuaciones, si era indistinto el signo que tomábamos, porque ahí, por ejemplo, en la tercera ecuación de la suma de fuerzas horizontales, yo tomaría X positivo. En esta. En la 3. Claro. Bueno, yo Claro, la fuerza yo tomaría X, bueno, en este caso las dos positivas, creo. fíjate que la O fuerza tengo un X es error una fuerza si de lo considero compresión. Esta barra positivo. está acortándose. Delta de X es un acortamiento. Entonces la fuerza X sería una fuerza de compresión. Y la fuerza Z es una fuerza de tracción porque se está alargando. Entonces la fuerza de tracción tira para arriba.
La fuerza Z yo lo represento como Ah, bien. tracción así. Entonces esta va para allá y esta va para allá. Los Bien, signos bien, bien. serían contrarios. No importa que sea positivo este o positivo el otro. Lo que pasa es que son contrarios nada más. ¿Mm? Bien, bien, bien. Gracias, profe. Era una tontería. Bueno, perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. para este ejercicio se podría usar el método de Castigliano. El método de Castigliano, en este caso, Sí, o sea, eliminar una barra y dejando, o sea, sacando la fuerza como Castigliano y después sumando lo que sería la fuerza por la derivada de la fuerza respecto a... lo que pasa es que, a ver, el sistema que yo tengo acá es hiperestático. El sistema original, ¿no es cierto? Y yo tengo planteado acá, es hiperestático. Por lo tanto, yo tendría que resolver un sistema hiperestático con Castigliano. Recordemos que eh, tendríamos que encontrar los valores de las fuerzas y luego aplicar una fuerza unitaria en un nudo, resolverlo al sistema y el sistema sigue siendo hiperestático, o sea que no lo podríamos resolver así directamente con Castigliano. ¿Tá? Acá tenemos tres incógnitas, Y, Z y X. Así como está planteado este, obviamente que acá van a aparecer las reacciones también. Acá tengo dos reacciones y acá tengo otra. Entonces, al sistema completo no lo puedo resolver porque es hiperestático. Necesito justamente lo que hemos hecho acá, es la compatibilidad de deformaciones. ¿Mm? Claro, porque justo yo veo un video donde usa el método de Castigliano y, digamos, es como que elimina una barra, ya le quedan reacciones, digamos, Sí, puntos, y de ahí saca, digamos, serían las otras reacciones Y, Z, y aplica la sí, tabla, y después aplica la parte donde dice que, digamos, el desplazamiento es igual al cambio de energía interna, que es igual a cero, y a esa sí, sumatoria que hace de la tabla, la igual a cero, y de ahí despeja, digamos, que sería X. sí, también sería válido, también sería válido. Y también hay otro esquema de trabajo también que realmente no he advertido de poner un problema de ese tipo acá en el práctico, pero lo podemos ver ahora también. Voy a explicarlo rápidamente. A ver, voy a borrar esto y vamos a hacer algo más limpio. Que sería importante que lo traten de entender, porque también es válido para resolver sistemas así del tipo hiperestático. Supongamos, a ver, inventemos, yo tengo una viga rígida, supongamos que esté apoyada acá, esté acá, y pongámosle que esté esto acá. Y supongamos que acá tengo una fuerza aplicada en este nudo. Entonces, si yo supongamos que anulo esta barra con esta otra, esta es rígida, ¿no es cierto? Esta es deformable, sería isostática. Si la anulo eso, quedaría isostático. Entonces esto vemos que es hiperestático de primer grado, el sistema. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo plantear mi sistema anulando, a ver, mejor lo que vamos a cambiar, a ver, eh, a ver un cachito. Por ahí no es el mejor
el mejor ejemplo es. Sí, no elegí un buen ejemplo para, para el método este que les quería explicar. Eh, a ver, déjenme que invente otro. Pasa que no teníamos preparado, pero supongamos que acá ponemos pongamos acá dos bielas. Y a ver, bueno, ustedes, no recuerdo si vieron ustedes el concepto de chapa y de polo en la teoría. No sé si vieron con con el esquema, digamos, de trabajos virtuales. No sé si lo vieron. El ingeniero seguro les dio esto, no recuerdo. Solo lo del, como viste, en estabilidad del año pasado, nada más. Ah, pero ahora no vieron. El ingeniero seguro no les dio teoría con concepto de chapa y de polo. Hay que buscar la intersección en los... No, eso, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver. La clase que viene, yo les voy a dar directamente el concepto y Usted dice, vamos a hacer... profe, de hacer unir dos apoyos a transformar en uno solo. No. El concepto, a ver, más o menos, vamos a ver si tenemos algo de tiempo. Supongamos que yo tengo una estructura, cualquiera. Esa estructura, para estar, digamos, esa estructura que está sometida a un determinado estado de carga, supongamos que yo tengo estas cargas actuando acá, para que esté fija, quieta, ¿no es cierto?, en algún lugar fijo, sin que esto empiece a transformarse en un mecanismo o que el hecho de tener unas ciertas cargas actuando en ella generen desplazamientos o giros, debe estar vinculada de alguna manera a la Tierra. Entonces, por eso aparecen lo que denominamos apoyos. Si yo tengo un apoyo acá de este fijo, esta estructura va a ser factible, ¿no es cierto?, de que gire a través de alrededor de este punto, pero que no se desplace, porque este punto le restringe dos condiciones de vínculo, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, pero le permite el giro en este punto. Para que esto esté vinculado a la Tierra y no se desplace o no gire, tendría que agregarle otro vínculo, por ejemplo acá, un apoyo móvil. Entonces ahora ya con los tres vínculos restringidos, ya no puede moverse, no puede desplazarse, no puede girar. Entonces este elemento yo digo que es isostático, ¿no es cierto?, que está estable y que puede absorber el efecto de las cargas, porque acá voy a tener dos reacciones y acá voy a tener otra reacción que van a oponerse a la acción de las cargas actuales. O sea, ese elemento, esa chapa, ese elemento rígido, está sometido a un estado de carga y está en equilibrio porque los apoyos que tiene son suficientes para mantenerlo rígido, mantenerlo fijo. ¿Está?
¿Qué pasa si yo a ese mismo elemento, que ahora está en equilibrio, con todas las fuerzas y las reacciones, los apoyos, le incremento más vínculos? Le pongo acá una biela, le pongo acá otro apoyo. O sea, el estado que tiene originalmente, ¿no es cierto?, que cuando era isostático, que estaba en equilibrio, sigue manteniéndose. Pero la redistribución de las reacciones va a cambiar, porque estos otros dos elementos que yo acabo de poner, que son apoyos también, van a tomar parte de las reacciones que generan las acciones que estoy poniendo acá. Entonces va a haber una redistribución y estas fuerzas que yo tenía originalmente acá van a cambiar en los apoyos que teníamos al principio. Entonces, este elemento que antes estaba en la condición de isostático pasa a ser hiperestático, o sea que tiene más vínculos que los necesarios. Anteriormente, las condiciones de equilibrio eran suficientes para encontrar los vínculos: sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de momentos, todas igual a cero, ¿no es cierto? Eran las condiciones de equilibrio que debía cumplir ese cuerpo, que ahora también las debe cumplir, pero esas condiciones son insuficientes. Al ser insuficientes, ¿por qué? Porque la cantidad de vínculos supera la cantidad de ecuaciones que puedo armar. Entonces ya es más complicado determinar justamente esos esfuerzos. Bien, entonces yo quería introducir el concepto de chapa como un elemento estructural rígido. ¿Mm? O sea, esto puede estar compuesto por una estructura de barras. Supongamos que estos sean barras, ¿no es cierto?, que están vinculadas entre sí, qué sé yo, y armen una especie de reticulado. No importa. Esa estructura en general, ¿no es cierto?, que es fija, que es rígida, la voy a denominar como chapa. La considero indeformable. Y los puntos alrededor de los cuales esa chapa se puede mover, puede girar, son los que denominamos como polos. ¿Mm? Entonces, si yo tengo, supongamos, esta chapa unida a este vínculo, esta chapa pasa a estar unida a este punto y este apoyo pasa a ser el polo de esa chapa. Esto le permite giro alrededor de ese polo, ¿no es cierto?, pero no le permite los desplazamientos, ni horizontal ni vertical. Si yo esta chapa ahora la vinculo con una biela, esa biela ya le impide que esto gire, porque al intentar desplazarse hacia arriba girando esto, va a aparecer una fuerza de tracción en la biela. O si la quiero mover hacia abajo, va a aparecer una fuerza de compresión en la biela. Entonces, el polo original, ¿no es cierto?, que es el apoyo por alrededor del cual podía girar, ya pasa a ser un punto, o pasa a ser una parte, digamos, de los elementos de rigidización o los elementos de estabilización de esa chapa. Ya no puede ni girar tampoco, porque aquí ha aparecido una barra que evita justamente ese giro. Bien. Cuando tenemos, por ejemplo, bueno, ahí, o sea, el concepto de chapa, digamos, es el concepto de una barra o de un conjunto de barras que permanece rígido, indeformable ante la acción de las cargas. El concepto de polo es el concepto de punto alrededor del cual esa chapa puede girar. Bien. A ver, supongamos que tengo una barra rígida de esta forma con un apoyo acá. Y acá le pongo una biela.
y supongamos que le pongo otra biela acá. Si yo tenía solamente esa biela, la estructura esta era isostática. Tenía la cantidad de vínculos suficientes para que la barra esté en equilibrio. Al incrementarle acá una biela, esa biela se transforma ya en un elemento que le incrementa la rigidez, ¿no es cierto? O sea, estoy incrementando un vínculo más, por lo tanto, ya no son suficientes las condiciones de equilibrio. ¿Mm? Supongamos que yo acá hubiese tenido una fuerza actuando en este sentido, la fuerza P. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. Esas son las condiciones de equilibrio que yo puedo tomar. Supongamos que este sea mi punto A. Tomo momento en A, anulo las dos reacciones de acá, y acá me va a aparecer la fuerza T1 y acá me va a aparecer la fuerza T2. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales, puedo obviarla, digamos, porque si no aparecería acá, pero todo momento acá, entonces va a aparecer la fuerza, la componente horizontal de la T1 por este brazo de palanca. La componente vertical no me genera momento. Y va a aparecer la componente la fuerza T2 por este brazo de palanca y la fuerza P con sus componentes horizontal y vertical con su respectivo brazo de palanca tomando como punto de referencia el punto A para sacar las distancias. Entonces ahí tendré la ecuación. Pero T1 y T2 son dos incógnitas que no las conozco. Entonces, si yo puedo, bueno, ya nos vamos a quedar, ya me quedan menos de 10 minutos. Si yo tomo la barra T1, supongamos que yo a la barra 1, a ver, si a esta estructura, digamos, yo le genero un desplazamiento, un giro respecto de algún punto, que sería el punto fijo la barra esta, ¿qué va a hacer? Va a tender a girar alrededor de lo cual sería el polo de la chapa esta. Y va a aparecer, ¿no es cierto?, un giro determinado acá que lo vamos a denominar como tita. Este punto que es el polo, es el punto alrededor del cual le puede girar, va a ocasionar desplazamientos en el resto de los otros puntos. Entonces este punto pasa hasta esta posición. Para pasar a esa posición, ¿qué es lo que hace? Se alarga en este sentido y gira. Entonces acá aparece un delta de L1, de la barra 1. Y este punto, que también pertenece a la misma chapa esta, girará alrededor de este punto en forma perpendicular. ¿Y cuánto gira? Y girará el mismo ángulo θ. Entonces este punto pasa a esta otra posición. Esta distancia es proporcional a esta distancia. ¿Por qué? Porque este ángulo y este ángulo son θ. Este triángulo entonces y este triángulo van a ser semejantes. Entonces yo estas distancias las puedo relacionar entre sí a través de justamente la semejanza de triángulos. Ahora, este punto, como ha pasado a esta posición, la barra esta, ¿qué es lo que hace? Se alarga y gira hasta acá. Entonces acá tengo un desplazamiento delta de la barra 2. Y acá tenía un delta de L1, delta de L2. Esos dos desplazamientos, esos dos alargamientos,
son los que arman la ecuación de compatibilidad de deformaciones que tendríamos que emplear para armar nuestra ecuación que nos está faltando a través de la ley de Hooke. Pero esto ya lo vimos, ¿sí? A ver, estoy mezclando. No, si ya teníamos en el problema 3, hemos visto esto. En el problema 3 vimos esto. De la misma forma, si yo quisiera encontrar el desplazamiento de este punto con Castigliano, yo ya una vez que encuentro T1 y T2, yo podría aplicar una fuerza unitaria en este punto y claro, acá tendríamos que reemplazar, hacerlo isostático, digamos. O sea, yo podría reemplazar esto por un apoyo y acá por una fuerza, que sería la fuerza T2. Y ahí aplicar Castigliano para el estado unitario. Pero tendría que transformarlo en isostático. ¿Quién era el que me estaba consultando? Ya, yo no sé cuál era la Yo, consulta. profe, ¿Me podés repetir o más o menos, no sé si a qué apuntaba la consulta tuya? La verdad que... no, es que había visto un video en donde al reticulado lo tomaba como elimina una de las barras. En este caso, al eliminar una de las barras, por ejemplo, del primer reticulado a la barra X, pone en función, digamos, las tensiones que aparecen. Entonces ahí aplica Castigliano, es como que si tomara esas X como fuerza de desplazamiento, porque como fuerza unitaria, digamos, para aplicar el Castigliano. Y de ahí hace lo que es la energía de deformación, eso, la variación de Sí, energía igual a cero. Entonces la sumatoria que le queda al final, haciendo la tabla, le queda todo en función de X, que sería como la carga, digamos, la carga unitaria. Y de ahí despeja X, porque le queda un valor constante y un valor multiplicado por X. ajá. O sea que si yo tengo este sistema hiperestático, lo que vos me estás planteando es que yo acá saque esta biela, la corte y acá ponga directamente como incógnita el valor X. Y con Castigliano aplico la fuerza unitaria acá y resuelvo. ¿A eso te referís vos? Claro, así digamos, como, más o menos como así lo hacía en el ejemplo del video. No sé si está bien, por eso le consultaba. Ajá, Es como que el sistema al principio es sin una barra. O sea, como claro. que al principio Pero vos falta una barra. lo transformás en isostático aplicando una fuerza acá, que en realidad es incógnita. O sea, vos eliminás la biela, se transforma en isostático porque tengo un apoyo y una biela acá. Las cargas siguen estando P acá y acá tengo que poner un incógnito, que es la fuerza que yo estoy eliminando ahí al eliminar la biela. Claro, que esa sería la carga unitaria. Entonces ahí aplica el castigliano Ah, y le queda todo en función de X, porque X es como la carga unitaria. Y después hace la energía de deformación igual a cero y la sumatoria le queda, al hacer la tabla, le queda igual a cero. Y de ahí despeja lo que el valor de X. claro, está bien, está bien, está bien. Entonces vos tenés las dos situaciones. Una es en este caso la estructura con la carga P, acá el apoyo, acá la biela y acá una fuerza X. Y después vos tenés la misma estructura con la biela, el apoyo sin la carga P y la carga unitaria acá. Vos resolvés esta y de ahí despejás el X. Eso sería, Sí, sí, sí. claro. Sí, 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 está bien, está bien.
Sí, si quieren lo puedo pasar al video Bueno, del ejemplo que vi. bueno, pasalo, pasa el link o el video, no sé, y lo estudiamos. Y en todo caso, la clase que viene, lo charlamos. Ya nos queda un minuto, así que pasalo si querés al link, al grupo, y lo vemos y lo charlamos la clase que viene. ¿Mm? Listo, profesor. Gracias. Bueno, véanlo entonces el práctico y cualquier duda que tengan, lo vemos, si Dios quiere, el martes que viene. ¿Mm? Bueno, Hasta luego, profesor. Gracias. buenas Hasta luego, noches. profe. Gracias. Buenas noches.